Continuamos con nuestra serie expositiva al Sermón del Monte y vamos a leer San Mateo capítulo 5, versículo 1 al versículo 12 y lo hacemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Bien, estimados, continuamos entonces así desarrollando hoy la última bienaventuranza. El versículo 10 nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya vimos esta parte. ¿Cuál es la causa para que seamos perseguidos? Es la justicia de Cristo, el vivir conforme a esta característica, esta naturaleza de los hijos del reino. Vemos que el Señor nos habló de todas estas bienaventuranzas. Ahora, todo aquel que quiera vivir piadosamente, todo aquel que va a vivir conforme a la palabra del Señor, todos los regenerados, los nacidos de nuevos, comienzan a vivir una vida en novedad, que es totalmente opuesta a este mundo. El hecho es que por causa de esa justicia de Cristo, por causa de Cristo, vamos a sufrir persecución. Y esto lo vimos ya en la primera parte, que fue el domingo hace 8 días. Hoy veremos entonces el gozo sobrenatural, hermanos, en el padecimiento. ¿Cuál es la respuesta del creyente frente al padecimiento y a la persecución? ¿Cómo responden los hijos del reino frente a sus adversarios y a todos aquellos que son opuestos al reino eterno? Recuerden que nosotros vivimos en un mundo que está bajo el poder de las tinieblas. Un mundo en el cual nosotros vivimos en una contracultura totalmente en oposición a este reino de las tinieblas. Los hijos del reino de los cielos viven en una oposición a los hijos del reino de las tinieblas. Así que el mismo hecho de llamarnos cristianos, de hablar de Cristo, de denominarnos o llamarnos creyentes evangélicos, de predicar el evangelio, de anunciar, de no estar de acuerdo con todas las prácticas pecaminosas de este mundo y la corriente de este mundo, nos pone en una oposición contra, hermanos, todas las manifestaciones diabólicas, perversas y opositoras que tenemos nosotros. Recuerde que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra todos los huestes, principados y potestades, contra toda la artillería del mundo. Y recuerden, el mundo entero está bajo estos poderes, hermanos. Así que dice la Escritura entonces, el versículo 11 y 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. La respuesta es, alegraos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que, hermanos, el sermón del monte es en esencia el manifiesto del reino de los cielos. Después de Dios escribir el carácter, hermano, del ciudadano del reino en estas bienaventuranzas, pues Jesús llega al clímax con una declaración, hermanos, muy preciosa y maravillosa, que va en contra de esa lógica y ese pensamiento humano. Y es que la bendición divina reposa sobre aquellos que son atacados por su causa. Finalmente, todos estos bienaventurados, esta última bienaventuranza, esta bendición, reposa sobre todos aquellos que somos atacados por causa del Señor. Así que estos versículos 11 y 12, hermanos, son una expresión personal. Jesús cambia aquí de la tercera persona, pasa a la segunda persona. Dice las palabras, hablando sois, hablando de vosotros. Fueron antes de vosotros. ¿Mal contra qué?
contra vosotros, hermanos. Así que el Señor Jesucristo lo que hace es que aplica directamente esta verdad a sus discípulos. Él está diciendo, ustedes van a ser perseguidos, ustedes van a ser afrentados, ustedes van a ser avergonzados, ustedes van a ser afligidos. Y el Señor no está negando esta verdad, Él la expone y quiere que nosotros demos una respuesta, pero no una respuesta cualquiera. Recuerde, ante la aflicción, la persecución por causa de Cristo, usted no puede responder de cualquier manera. Anoche veía un video donde un hombre decía, no, los cristianos no podemos, era un hombre como cristiano, conocedor del Evangelio. Y entonces una señora estaba compartiendo la palabra, el Evangelio, estaba en la calle compartiendo el Evangelio. Y llegó otra y la desafió y dejó la Sagrada Escritura en un lado y se fue a darse golpes con la señora. Y este hombre que estaba presentando ese video, no, es que los cristianos nunca no somos creyentes, pero no nos vamos a dejar, también tenemos que responder. Ojalá usted no vaya a ver ese ejemplo, hermano, no vaya a ver ese ejemplo. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros vivimos en una generación que ha construido templos a la comodidad. Pero, hermanos, que declaran una guerra absoluta contra el dolor. Si somos hijos de Dios, tenemos un templo hermoso, maravilloso, la comodidad, pero nosotros no hemos sido llamados para sufrir ni padecer. No, eso no es de nosotros. Los hijos de Dios vivimos en una burbuja, en una nube, y nosotros no tenemos por qué padecer ni sufrir, ni siquiera la tribulación que habla la palabra de Dios. Hermanos, la predicación a menudo que estamos escuchando hoy, hermanos, es una predicación contemporánea que promete un evangelio sin cruz, un evangelio sin sufrimiento, sin ningún padecimiento, hermanos. Un Cristo sin rechazo. Ese es un Cristo que no rechazan. Es un Cristo que tiene que acomodarse a la cultura. Es un Cristo que todo el mundo tiene que verlo como algo muy bien acomodado a la cultura. Un Cristo que no va a sufrir la persecución, la vergüenza, el menosprecio. No, hermanos, en estos días de política que ha estado la cosa bien tensa. Yo no sé si ustedes han visto, pero nunca había visto tanta blasfemia contra el Evangelio como ahora, hermanos. Nunca, hermanos, nunca. Y no sabemos cuántas cosas esperemos, hermanos, pero no vamos a ser menos que los demás de ninguna manera. Así que esta octava bienaventuranza, hermanos, son unas expresiones de este Señor de lo que nos está diciendo, de esta verdad y realidad. Así que una vida cristiana sin fricción, sin rechazo, sin menosprecio, sin aborrecimiento, no tiene nada que ver con el Jesús histórico, con la verdad del Evangelio, con la vida de los apóstoles, con la vida de los profetas, hermanos. Es un evangelio falso, es un evangelio totalmente falso. Esas iglesias donde presentan un evangelio con el signo pesos, pero no con el signo de la cruz. Es un evangelio aborrecible. Totalmente. No concuerda con los hijos del reino. No concuerda con la bienaventuranza que Cristo ha declarado a los hijos del reino. Una bienaventuranza que incluye sufrimiento, persecución, menosprecio, hermanos. Y esta bienaventuranza es como si Cristo nos mirara a los ojos y nos dijera a nosotros personalmente, individualmente y colectivamente, hermanos, ustedes van a ser perseguidos. A ustedes los van a perseguir, a ustedes los van a odiar, a ustedes los van a rechazar, a ustedes los van a difamar. Pero cuando esto suceda, no solamente deben resistir, sino que debe suceder algo que no nos gusta. Deben aprender a alegrarse y regocijarse y aprender a responder ante ello de una manera contraria absolutamente a la naturaleza humana. Escuche, mi hermano, cuando usted sea ofendido, difamado, desacreditado, deshonrado, menospreciado, puesto en la palestra pública por causa de Cristo, de su justicia, por causa de vivir y agradar y obedecer a Dios y agradar a Dios antes que a los hombres, recuerde, usted no puede responder conforme el mundo. Nosotros tenemos una naturaleza contraria a la del mundo, hermanos. Y la naturaleza humana responde de una manera totalmente diferente. Así que
esta es una de las enseñanzas más contraculturales, hermanos, que nosotros tenemos y que atraviesa y más transformadoras de toda la Escritura. Atraviesa toda la Escritura y es una de las más transformadoras. Así que la idea principal de nuestra enseñanza en este día es que el gozo sobrenatural en medio del padecimiento no es una emoción artificial, hermanos, de ninguna manera, ni una negación al dolor. Tampoco estamos negando esa verdad, y el Señor la ocultó, Él mismo sufrió y padeció, sino que esta es una respuesta teológica fundada o fundamentada en nuestra unión con Cristo, hermanos. La certeza de la recompensa eterna y la comunión con los santos todos los tiempos. Mucha gente dice, ay, allá me voy a encontrar con Noé, con Abraham, con David, me voy a encontrar con los héroes de la fe, me voy a encontrar con ellos. Pero hermano, ni siquiera lo pueden mirar mal porque de una vez se ofende y de una vez responde como si no fuera ningún creyente. Pues ya me voy a encontrar con ellos. Oh Dios. El propósito de la enseñanza, hermanos, que la congregación, hermano, todos nosotros abandonemos la mentalidad de victimización, hermanos, y mortifiquemos la amargura de la carne y abracemos con gozo, hermanos, con gozo sobrenatural, como un sello inconfundible de la autenticidad cristiana en un mundo hostil, hermanos, hacia el Evangelio. Abracemos el sufrimiento como algo parte de esta bienaventuranza gloriosa y maravillosa, hermanos. Recuerden que en el primer sermón, hermanos, acerca del padecimiento, de la persecución, comprendimos la naturaleza y la causa de esta persecución. Pero surge entonces una pregunta muy vital. ¿Cómo debemos nosotros comportarnos frente a un ataque cuando esto sea real en nuestra vida? No basta con saber por qué sufrimos. Necesitamos la gracia, hermanos, divina para reaccionar de una manera que no sea humana, sino que sea celestial, sea espiritual, hermanos. Y en este siguiente sermón, hermanos, pues exploraremos las formas de la persecución y la respuesta que nosotros debemos dar ante tal persecución, hermanos, como Dios demanda a los hijos del reino. Y esto vamos a resolverlo bajo este encabezado. Primero, las diversas formas de la hostilidad, las que el Señor nos está diciendo. La reacción requerida. ¿Cuál es la reacción requerida frente a esta hostilidad? Gozo y no amargura. Y tercero, ¿cuáles son las razones para ese regocijo en medio de la prueba? Bien, vamos a nuestro primer encabezado. Las diversas formas de hostilidad. Y antes de poder regocijarnos en el padecimiento, debemos comprender, hermano, la naturaleza real de la hostilidad que enfrentamos. Y Jesús describe como una precisión quirúrgica las tres formas específicas en que el mundo manifiesta esta oposición a sus discípulos. Él habla de vituperio, hermanos, habla de persecución y también habla de una actividad y de una activa calumnia mentirosa contra sus siervos. Y el texto griego, hermanos, en el texto original, presenta estos tres términos y los describe dentro de una manera que habla de una profunda hostilidad. El primero que encontramos, el versículo 11, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Y el primero es el vituperio verbal, hermanos, son a través de las palabras. Cuando os vituperen. Y esta palabra significa lanzar reproches, insultos, desprecios verbales. Es el ataque a la reputación mediante palabras despectivas. Jesús mismo fue blanco de este vituperio. Mateo 11:19 nos dice allí. Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dice, he aquí un comedor, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino y amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría será justificada por los hombres. Pero si leemos anteriormente, dice la palabra aquí, hablando de Juan el Bautista, dice el 16, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Pero vino Juan
que ni comía ni bebía, y dicen, ¿demonio qué? Tiene. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, lo que vemos aquí es que primero habla de Juan el Bautista, ¿cierto? Que no comía ni bebía. Y entonces le decían que tenía ¿qué? Demonio. Y viene Cristo que come y bebe y le dicen comedor de carne y bebelón de ¿qué? De vino. Siempre entonces encontramos aquí, hermanos, que el mundo es reacio, es hostil a la verdad, hermanos. Nunca encuentran conciliación de ninguna manera. Y fíjese una cosa, que en Marcos capítulo 15, versículo 32, Marcos 15, 32. Dice allí, el Cristo, Rey del Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Así que vemos entonces cómo la injuria, el vituperio verbal, hermanos, cómo las palabras son hirientes, son atacantes, son denigrantes contra los creyentes, contra el profeta, contra nuestro Señor Jesucristo, contra los apóstoles. Y hay una realidad y una verdad hoy en día que se ve muchísimo. Hermanos, hoy en día, cuando la gente no tiene argumentos, ¿qué es lo que hace? Denigrar y blasfemar y decir cosas improperios contra la persona. Ya atacan a la persona. ¿Por qué? Porque no tiene argumentos. Y hoy en día esa es la realidad. Hoy en día usted tiene argumentos para enfrentar a una persona y esa persona lo va a atacar a usted, va a atacar es la persona y no sus argumentos porque él no tiene argumentos. Y hoy en día vivimos eso, hermanos. Los enfrentamientos, uno ve las noticias, las redes y todo, son enfrentamientos, son guerras, pero las personas que no tienen argumentos para hacer una defensa de sus propios argumentos o los demás, hermanos, ellos corren a atacar a la persona. Y eso ha sido siempre, ha ocurrido siempre. El profeta, hermanos, es atacado. Entonces, él no se ha atacado en su doctrina. ¿Qué atacaba Juan el Bautista? Arrepentidos y convertidos, ¿por qué? El reino de los cielos se ha acercado, bautícense, generación de víboras. ¿Quién los enseñó a ir de la ira venidera? Arrepiéntanse y bautícense. Juan vino llamando al arrepentimiento. Cuando aquel rey tenía a la mujer de su hermano y le condenó por esto y luego fue decapitado. Por ahí escuché un mensaje de un predicador de esos de la prosperidad que es muy famoso y mucha gente lo sigue y lo aplaude. Decir, Juan el Bautista hizo lo que no tenía que hacer. Porque si él no critica, si él no exhorta esa manera en que estaba viviendo el rey, pues él continúa con su vida. Entonces se equivocó Juan el Bautista. Y hay cantidad de seres humanos y leía yo esos comentarios y la gente, ¿cómo aplaude esto? O sea, hermanos, es terrible. Mateo capítulo 12, versículo 24. Y los fariseos, ahora miremos cómo responden los fariseos ante la enseñanza del Señor Jesucristo. A los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera de los demonios, sino por Belcebú, príncipe de qué? De los demonios. Así que el vituperio, hermanos, es el intento de destruir la dignidad de una persona mediante el lenguaje. Ese es el vituperio. Es el intento de destruir la dignidad de una persona mediante el lenguaje, mediante el idioma, mediante las palabras. Y ese es el primero que habla el Señor Jesucristo. ¿Serán qué? Vituperados. Entonces la gente intentará dañar tu dignidad, tu honra, por medio de palabras, de vituperios. Así que usted ya sabe, hermanos, ya sabemos. Al Señor Jesucristo le están diciendo que tiene que Él por
príncipe de los demonios es que echa ¿qué? Los demonios. Esto se ha hecho con el Señor, se ha hecho con los apóstoles, se ha hecho con los profetas. Nosotros no podemos esperar algo diferente con nosotros. Uno se da cuenta hoy en día cómo el evangelio de hoy en día quiere encajar en todos los círculos. O sea, un evangelio light, un evangelio que no propone ir en contra de cómo usted vive, hermanos, ¿sí? Sino que todos podemos caer estar en el mismo cajón, en la misma caja. Todos podemos estar sin la ofensa, en una paz, en una tranquilidad, todos amarnos, porque es que seguimos y amamos a un solo Dios. Mentiroso. Eso es mentiroso. Porque para amar a un solo Dios tenemos que todos ir a la palabra de Dios y adorar al Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Cuando usted escucha a esas personas, dice que todos seguimos a un Dios, no. Siguen al Dios de este siglo, pero el Dios de las Sagradas Escrituras es otro, el verdadero Dios. Así que hermanos, lo primero que nos habla entonces es que van a tratar de destruir nuestra dignidad de persona, hermanos, por medio de un ataque mediante el lenguaje. Mire, nuestra guerra es cultural, hermanos. Recuerden esto, hermanos. La palabra nos dice que nosotros debemos llevar el pensamiento cautivo, todo pensamiento cautivo, ¿a dónde? A la obediencia de ¿qué? De Cristo. ¿Y qué nos está diciendo esa palabra? Que allí va a haber una guerra que cultural, de palabras, hermanos. Una guerra, hermanos, en la cual nosotros debemos presentar a Cristo y con los argumentos bíblicos llevar cautivo ¿qué? Todo pensamiento, derrotar, desbaratar todo engaño y toda artimaña del enemigo. La guerra que nosotros estamos sufriendo hoy es una guerra cultural. Fíjese que hasta las palabras las han cambiado, hermanos. Las ideologías tienen una guerra y un odio contra el evangelio. Que si usted no se, hermano, si usted no se sacude, va a ser arrastrado. Es una cosa impresionante. Así que es una lucha, es una guerra. Una guerra de palabras. En la cual tratarán de herirte, de destruirte, de acabarte. Vas a ser vituperado. Vas a ser escarnecido. Haciendo lo justo, le van a llamar diablo. Haciendo lo que agrada al Señor, hermanos, le van a llamar injusto, pecador, vil, malo. Esos evangélicos son malos. Esos evangélicos son malos, son perversos. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo con el aborto. Porque no estamos de acuerdo con la modificación del sexo en los niños. Porque no estamos de acuerdo con el matrimonio igualitario. Porque no estamos de acuerdo con lo que con lo que el hombre le llama bueno y Dios le llama malo. Eso es ir contra la corriente. Es ir contra la corriente. Hermanos, ustedes recuerdan Daniel cómo vivió contra la corriente. Ustedes recuerdan cómo Sadrach, Mesach y Abednego vivieron en un mundo perdido, en una nación perdida, pecaminosa en gran manera, y cómo tuvieron que mantenerse en contra ¿qué? La corriente. Ustedes recuerdan a José. José vivió en Egipto. ¿Y cómo vivió contra la corriente? Y por causa de vivir contra la corriente, ¿a dónde fue? A la cárcel. ¿A dónde fueron Sadrach, Abednego? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿a dónde fueron? Al horno de fuego. ¿A dónde fue Daniel, hermanos? Al foso de los leones. Esa es una verdad y una realidad. La persecución activa, hermanos, el vituperio, el escarnio, la mentira, levantando mentiras contra el creyente, falsedades. Así que, hermanos, no podemos negar lo que el Señor nos dice. Volviendo a San Mateo, nos da la segunda causa de esta persecución. La primera es verbal y la segunda es: bienaventurados sois por mi causa cuando os vituperen y os ¿qué? Persigan.
y habla de la persecución. Aquí la palabra griega significa seguir tras alguien con intención de capturar, cazar, acosar. O sea, no es una hostilidad pasiva, hermanos, es una acción progresiva. En muchos lugares del mundo, nuestros hermanos están sufriendo persecución, hermanos, muerte, destrucción. En muchos lugares donde ser cristiano es tener la lápida pegada, hermanos. Puede sufrir un despido laboral. No recuerdo en qué país una mujer fue destituida hace poco por llevar las Sagradas Escrituras a su oficina. Hoy no quieren que las Sagradas Escrituras vuelva a los colegios. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay guerra de que vuelva la Escritura a los colegios como se hacía antes? Y una oración. ¿Por causa de qué? Esa es la justicia de Dios, la justicia del reino, por lo cual transforma y cambia los corazones. Es la verdad por la cual Cristo murió. Porque el mundo aborrece la verdad. Porque el mundo está bajo el maligno que es padre de qué? De mentiras, hermanos. Así que es la persecución activa. La segunda causa aquí, o bienaventuranza, como está conformada, hermanos, es la persecución. O sea, está la otra forma de hostilidad, hermanos. La persecución activa, hermanos. La exclusión social, la presión legal, incluso la violencia física, hermanos. Todo esto experimentaron nuestro Señor y los apóstoles y los profetas. Hechos 5:40. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 40. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Fueron azotados, hermanos. Hechos 16:23. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandando al carcelero que los guardase con qué? Con seguridad. 14:19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo pedrado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hermanos, vemos entonces una realidad y una verdad innegable. Es la verdad por causa del Señor, es por causa del Evangelio, por causa de la justicia, por causa del reino de los cielos. Esto es lo que vemos, no vemos otra cosa diferente. Esas son las diversas formas, hermanos, de persecución. Y tercero, volvemos a Mateo. Y digan toda clase de mal, dice, y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? Mintiendo. Y esta es quizás la forma más dolorosa de la hostilidad, cuando inventan mentiras contra usted. Los primeros cristianos fueron acusados de canibalismo. ¿Sabe por qué los acusaron en el Imperio Romano? Y eso sucedió en Roma. La historia cuenta que porque ellos hablaban de comer el pan, ¿sí? El cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces los inconversos alrededor que escuchaban cuando celebraban la Santa Cena, ellos eran acusados de canibalismo. Y también, hermanos, de incesto. ¿Sabe por qué? Porque se encontraban el hermano y la hermana. ¿Sí? Eran hermanos en la fe y estos hermanos en la fe se casaban. Entonces, dos hermanos se casaban y estos eran acusados de, lógicamente, de este pecado.
Y la iglesia fue acusada de muchas maneras porque no entendían. Fueron acusados falsamente. Jesucristo. Siempre la mirada debe estar puesta en Cristo, porque todo lo que suceda con nosotros ya sucedió con quién? Con Cristo. Ya sucedió con Cristo. Entonces, cuando hablen mal de usted, vituperios, toda clase de mentira, hermanos, de persecución, recuerde, esto ya sucedió a Cristo, a los profetas, a los apóstoles y a todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús. Padecerá persecución. Así que, hermanos, Mateo 26, 61, nos dice, miremos de qué acusan al Señor Jesucristo. Verso 60, leamos. Y no hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos contra Jesús, que dijeron, esto dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Así que lo acusaron falsamente de que el Señor literalmente iba a destruir ¿qué? El templo de Jerusalén. Lo acusaron, hermanos. Falsamente. Es una acusación falsa de que él dijo, hermanos, que iba a destruir el templo, pero él hablaba de su cuerpo y no del templo físico de Israel. También, hermanos, vemos otra palabra en Juan 8:44. Otra acusación, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso. ¿Y padre de qué? De mentira. Y el Señor responde de esta manera porque él, hermanos, él les estaba diciendo que ellos tenían. En el versículo que anterior le dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, ¿qué? El diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso. ¿Y padre de qué? De mentira. Y a mí porque digo la verdad, ¿no me qué? ¿No me creéis? Al Señor le estaban diciendo que él era mentiroso, ¿cierto? Que él estaba loco, que estaba fuera de sí. Así que calunian al Señor Jesucristo. La calumnia es, siempre hermanos, recuerden, la calumnia es arma del diablo. Y es un arma que le ha funcionado muchísimo. Los creyentes, hoy en día, los creyentes mantequilla, que se expone un poquito al sol y de una vez se derrite, porque es que me dijo, porque me miró mal. Y muchas veces no es por la justicia, no es por Cristo, sino muchas veces porque nos metemos en lo que no tenemos que meternos. Y entonces nos derretimos por cualquier cosa. ¿Sí? No, hermanos. Esto es una verdad y esto es una realidad. Por causa de Cristo va a haber calumnia mentirosa, hermanos. Totalmente mentirosa. El Señor dice, cuando por mi causa, cuando por Él, esa es la condición cristológica. Si usted se mete en chisme o otra cosa que no tiene nada que ver con Cristo, ese sí es su problema, hermanos. Usted está ahí por su pecado, pero no por causa, no va a decir, ay, es que por causa de Cristo me dijeron tal cosa. No. Tenemos que entender, la cláusula es perfecta, es clara y no podemos confundirla. Es por causa del Señor Jesucristo. Vituperado y blasfemado y esto en la picota pública, hermanos, por su pecado, no voy a decir que, ay, por ser cristiano, no, es por ser pecador desobediente. Así que, hermanos, eso quiere decir que no todo sufrimiento es bendito. Cuando es por su causa, no es bendito. Es cuando es por la causa de quién? De Cristo Jesús. Por causa de su evangelio, de su justicia, por causa de su reino. Así que, hermanos, no somos bienaventurados cuando nos persiguen por ser insoportables. De ninguna manera ser fanáticos religiosos, de ninguna manera por ser legalistas, sin amor o por ser delincuentes. Recuerde lo que dice 1 de Pedro 4:15. Ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor por entremeterse en lo que no le corresponde. Hermanos, ninguno de vosotros vaya a padecer por ser homicida, ladrón, malhechor o entremeterse en lo que no le conviene. Solo el sufrimiento es por causa
de Cristo. Solo este sufrimiento tiene valor, tiene recompensa, tiene gloria, tiene corona, hermanos. Solo esta clase de sufrimiento. Así que cuando nosotros enfrentamos esta realidad del vituperio, persecución, calumnia, la reacción natural de la carne, ¿cuál es? La defensa irada, hermanos. La queja, la amargura, el deseo de venganza. Pero Jesús nos llama, hermanos, a una respuesta radicalmente distinta, opuesta al mundo totalmente. Una respuesta que solo el Espíritu Santo puede producir en cada uno de nosotros. Solo el Espíritu de Dios puede producirla en nosotros. Y esta es la segunda, hermanos, el segundo encabezado. La reacción requerida frente a esta persecución que la hemos visto en palabras, hermanos, en persecución real y activa también, hermanos, y cuando se nos levantan calumnias mentirosas. Así que, hermanos, la respuesta, hermanos, la reacción requerida, lo que Dios nos demanda, volvemos a nuestro texto en Mateo capítulo 5. ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Versículo 12, perdón. Entonces él dice en el 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo debo reaccionar? ¿Qué es lo que Dios dice? Que el Hijo del Reino, el que ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu de Dios, debe responder ante esta amenaza. Y aquí hay un imperativo, hay dos imperativos. Hermanos, y este imperativo parece una locura para una mente natural y carnal. Parece una locura. ¿Cómo así? Hablan mal de mí, dicen toda clase de mal contra mí, me vituperan, hablan mentira y me persiguen. ¿Y usted me va a pedir que yo me alegre? ¿Que mi respuesta sea el gozo? O sea, hermano, esto enloquece a la mente natural. Es una locura para la mente natural. Pero nos presenta dos verbos imperativos. Gozaos y qué? Y alegraos. ¿Y qué es lo que hacen ellos aquí, estos dos verbos? ¿Cuál es la urgencia, hermanos? ¿Cuál es la urgencia? ¿Qué debemos aprender aquí, hermanos? Pues que este mandato es tan desafiante, hermanos, y que es absolutamente esencial para la vida de cada creyente. Es desafiante y esencial en la vida de cada creyente, hermano. Bien, hermanos, regocijaos y alegraos. Ese es el mandato del Señor. Y en el griego, hermanos, la palabra gozaos es una palabra que es chairo. Y esta palabra significa una intensidad del gozo. Escuche bien, intensidad de gozo. Usted y yo tenemos gozo intenso cuando nos sucede algo bien bonito, bien hermoso, algo que pedimos y, ay, me alegro, una intensidad. Ese es el chairo, ese gozo intenso en nosotros, hermanos. Y se refiere al gozo interior, al gozo del alma, a la satisfacción del alma. Pero también nos dice alegraos, regocijaos y alegraos. Y este verso, esta palabra, hermanos, en su expresión, en su campo semántico del griego, ella quiere decir un gozo exultante. ¿Eso qué es? Eufórico. Eufórico. Ustedes han visto cuando las personas entran casi en un éxtasis. Eso quiere decir este verbo. Alegraos, casi en un éxtasis de gozo, hermanos. Que no puede ser casi contenido, dominado. Estas dos palabras, gozaos y alegraos, tienen esta implicación profunda del alma, hermanos, en un gozo casi inexplicable que tú y yo debemos manifestar. Esa es la primera respuesta. Gozo y qué? Y alegría. Ahora déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted experimenta esto cuando por causa de Cristo hablan mal de ti?
siendo verdad? ¿Te dicen palabras duras? ¿Te deshonran de tu dignidad? ¿Usted siente esto? ¿Esta es su respuesta ante ello? Esa es la primera expresión tuya, un gozo profundo, una alegría casi incontrolable. Usted dice, Señor, gloria a ti, Señor, gloria a Cristo, porque eso no es verdad, es por causa tuya, y me alegro y me regocijo en ti, mi Señor. ¿O será, ojalá descienda fuego del cielo y los consuma? Hermanos, nuestro Señor Jesucristo no nos está diciendo, oiga, aguanten o resíndense. El Señor no está diciendo eso, hermano, en ningún momento. Ese es su destino, ese es lo que les toca en ningún momento, hermanos. Él nos está mandando, dando un mandamiento, hermanos, de una celebración activa en el alma por causa del vituperio, de la persecución y del falso testimonio. Eso es. Eso es. Niños, jóvenes, cuando ustedes en su colegio o en la universidad los vituperen por causa de Cristo, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Se va a unir a los malos? ¿Se va a poner de acuerdo con ellos? Sí. ¿Para que ya no me digan nada? ¿Para que no me ofendan? ¿Para que no digan mentiras de mí? Entonces mejor me pongo de acuerdo con ustedes y así me pongo del lado de ustedes y entonces yo no voy a tener ningún problema. O en el trabajo, donde quiera que estemos. No quiero incomodar a nadie. No, hermanos. El Evangelio, recuerde, el Evangelio va a incomodar, hermanos. Y no teman. ¿Sabe por qué? Porque el mundo, como nosotros hasta que Cristo nos llamó, todo el mundo se la ha pasado ofendiendo toda la vida a Dios. Toda la vida. Y que el Evangelio les ofenda, hermanos, ellos se la han pasado ofendiendo toda la vida a Cristo. Así que, hermanos, esa es la respuesta. La respuesta es una celebración. Es una celebración de gozo y de alegría espiritual por el Espíritu, hermanos. Así que el creyente no solamente debe soportar la persecución, sino que debe aprender a respetar, a responder ante ella de una manera completamente contraria a la naturaleza humana. Porque la naturaleza humana, ¿cuál es la respuesta, hermanos? La primera es la venganza. La venganza, hermanos. La carne quiere devolver ojo por ojo, diente por diente, hermanos. ¿Golpe por qué? Por golpe. Esa es la reacción de la carne. La primera, la venganza, hermanos. Pero la Escritura nos dice, hermanos, allí en Romanos 12:17, Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. El Señor Jesucristo nos dice en Mateo 5:44, dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Hermanos, si la primera respuesta suya ante esto es la venganza, examine entonces su conversión, examine su corazón. Si la primera respuesta es, te vas a enojar, te vas a llenar de amargura, de rabia y de venganza por causa de Cristo, hermanos, pues usted no está siguiendo a Cristo. Recuerde las pisadas del Señor. Pablo dice que él quería ser semejante a Cristo, ya lo veremos. Así que nos está diciendo, nunca paguéis a nadie mal, ¿por qué? Por mal. La venganza no es. El Señor dice, dejad la venganza a mí, mía la venganza, dice la palabra allí. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y dejad la venganza al Señor, porque Él ha dicho que Él pagará, hermanos. Ahora, puede ser que no sea la venganza su respuesta, puede ser que sea la queja. Puede ser la queja, hermanos. La carne quiere quejarse de Dios, de las circunstancias, de las personas. Los israelitas en el desierto, hermanos, murmuraron constantemente y perecieron. La palabra de Dios dice, haced todo sin murmuraciones y qué.
y contiendas. Hermanos, no podemos. Dios estaba haciendo bien, misericordia al pueblo y el pueblo se estaba quejando. Se levantaron contra Moisés, se quejaron contra Moisés y perecieron. La queja no es buena, hermanos. ¿O usted escucha alguna vez diciéndole a Cristo, Padre, estoy con Judas, yo sé que me va a entregar, que Judas no es sincero, que Judas es ladrón, que Judas es un hipócrita? Pero Padre, yo no me aguanto a Judas, yo no soporto a Judas. Y entonces, ante esa versión de Judas contra el Señor, ¿cuál es la respuesta de Cristo? ¿Cuál es, hermanos? Hermanos, tus respuestas ante las situaciones que Dios nos está hablando en su palabra demuestran la actitud de Cristo. ¿O será que todavía estamos como Pedro cuando todavía no ha sido lleno del Espíritu Santo? Sacamos el machete y miremos a ver cómo nos vamos a dar. Como la señora del video que le digo que estaba compartiendo el Evangelio y cerró la Sagrada Escritura, las colocó en un lado y se fue a darse con la señora. ¿Sí? Voy a dejar de ser creyente por un momento y le voy a responder a este señor como merece. Hermanos, de ninguna manera, hermanos. No podemos ni la venganza ni la queja, hermanos, de ninguna manera. El Señor no dijo que nos vengáramos. El Señor no dijo que nos quejáramos cuando sucediera esto, ni tampoco cayéramos en amargura, hermanos. Y esta es quizá la reacción más peligrosa, que la gente se llene de amargura, hermanos. La palabra de Dios nos dice en Hebreos, mirad, que no brote ninguno raíz de qué? De amargura, y por el cual muchos sean contaminados. Porque la amargura es un cáncer espiritual, hermano, que destruye el alma, destruye las relaciones y nos separa del gozo de Dios. Dios nos guarde, hermanos, de una amargura por causa del Señor. Llenanos de amargura. Dios nos guarde. Mire, cuando el profeta Elías tuvo un momento muy duro, psicológico, emocional, porque lo iban a perseguir. Él dijo, yo no soy mejor que mis padres. Y él le pidió al Señor la muerte cuando Jezabel lo perseguía. Pero lo que hizo Dios fue venir a fortalecerlo, a darle comida y animarlo para que él continuara su camino. Sí, podemos sentirnos en un momento agobiados, pero él no dijo, ay Señor, lo único que dijo, solamente he quedado yo. Sí, él sentía ese sufrimiento, ese dolor, pero no lo vemos, hermanos, que es una queja en la cual él tenga que decir, no, es que Jezabel, Señor, es que por Jezabel maté todos esos sacerdotes de Baal, y entonces, no, hermanos, él no tiene eso. Jeremías, por un momento, trató de no predicar, de no decir nada al Señor, pero dentro de él hubo un poder que él no pudo resistir, el Espíritu de Dios. Así es Dios con nosotros. Y habrá momentos así, pero el Espíritu de Dios no nos deja desvanecer, ni nos deja caer entonces, hermanos, ni en la venganza, ni en la queja, ni en la amargura. Así recuerda, hermanos, no puedes caer. Esa no es la respuesta de un creyente. Venganza, queja, ni amargura, hermanos. Ninguna, de ninguna manera. Así que la respuesta del reino produce una respuesta sobrenatural, hermanos. Sobrenatural. Romanos 14:7. Y nos dice allí que, porque, 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, hermanos. Así que el gozo bíblico no es ningún optimismo, no es negar el dolor, ni tampoco es, hermano, fingir emociones. Es una profunda satisfacción producida por el Espíritu Santo de Dios. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿En qué? En el Espíritu. Nosotros ya vimos el fruto del Espíritu y vimos que el gozo es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Así que, hermanos, Pablo cuando nos describe Filipenses 4:4, Filipenses 4:4, mire lo que dice él.
Regocijaos en el Señor siempre, os digo, regocijaos. Ahora, déjenme hacer un paréntesis aquí. Hermanos, quien nos está hablando aquí es el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Y Pablo cuando nos escribe, regocijaos en el Señor siempre, os digo regocijaos, él no está en una isla paradisíaca todo incluido. No. Pablo está en la cárcel. El apóstol Pablo escribió, hermanos, 4 epístolas en la cárcel. Escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Él está en la cárcel. Es como si en esa cárcel allá de Palo Gordo nos mandaran alguien que por causa de Cristo está allí injustamente, nos mandará, hermanos, estén felices, estén contentos, estén gozosos con el Señor. Y usted aquí todo amargado, todo aburrido por la persecución, y el que está allí en la cárcel verdaderamente, privado de su libertad, bajo rejas, impedido, sea el que tenga gozo y no los que están libres. El apóstol Pablo nos escribió desde la cárcel, escribe a la iglesia: ustedes deben tener regocijo en el Señor. Yo estoy en la cárcel, pero sobreabundo ¿de qué? De gozo en todas mis tribulaciones. Sobreabundo de gozo. Esta es la respuesta y el antídoto ante la amargura, ante la queja y ante la venganza. Alegrarme y regocijarme en el Señor. Entiendan que este gozo es sobrenatural. Este gozo no va a brotar de una persona que está lejos de Dios. No, este gozo brota porque es fruto del Espíritu Santo, hermanos. Así que ustedes pueden ver aquí que la evidencia de nuestra alegría no está atada a las circunstancias terrenales, porque Pablo está en la cárcel. Nuestra alegría, hermanos, no está atada a las circunstancias terrenales. Escucha nuevamente, no está atada a eso, hermanos. Esa es nuestra relación con Dios, a su soberanía celestial. Mira, nosotros podemos leer Hechos 16, 25. Entonces mi respuesta, hermanos, ante la persecución, el vituperio y el falso testimonio es el gozo y la alegría, pero no cualquier gozo y alegría, es algo que invade, que domina, que controla nuestra mente, nuestro corazón, y no pensamos en la venganza, no pensamos en la violencia, no pensamos en la amargura y en la queja. Hechos 16. Versículo 25. Pablo y Sila han sido escarcelados. El 24 dice, 23, perdón. Después de haberles azotado, ¿qué? Mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ustedes saben que es un cepo, era con algo de madera en el cual tenían unos huequitos y los sellaban, ahí los cerraban y quedaba uno. No había para dónde ir. Así como los cepos que, hay unos cepos que colocan a las autoridades de tránsito a los carros, ¿cierto? Le colocan ese aparato y ahí no hay para dónde marchar. Bien, hermanos. Dice, el cual, aquel hombre que tenía en el calabozo, el que manejaba allí el calabozo, pues los echó a lo más profundo y le colocó el cepo. Verso 25. Pero a la medianoche, dice, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos, ¿qué? Hermanos, ¿qué tal que Pablo estuviera allí? Pero yo siendo Pablo, el apóstol que fue al tercer cielo y vio yo cosas inefables. Dios, ¿por qué permites que esté aquí en la cárcel inocente? Yo no he matado, no he robado, no le he hecho mal a nadie, solamente estaba predicando tu palabra. ¿Y por qué permites esto en mi vida? ¿Por qué ese carnio, ese menosprecio de mi dignidad?
¿Dónde queda mi dignidad? Si soy un hijo tuyo, si soy el apóstol a los gentiles. Bueno, decía, ay, Dios mío, me duele tanto. No sé, yo voy a pensar cómo renunciar más bien. Cómo dejar de predicar el evangelio, de seguir a Cristo. Es que hablan mal de mí, yo mejor me callo y no vuelvo a hablar del Señor. Hermanos, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Y los presos qué? ¿Qué había en Pablo? ¿Qué dominaba Pablo? ¿El dolor? ¿El estar pegado a un cepo allí, hermanos? ¿El estar en esas rejas y en lo más profundo de la cárcel, en lo más oscuro y más profundo? ¿El que no había hecho absolutamente nada para merecer estar allí, pero estaba allí? No hubo queja, no hubo deseo de venganza, no hubo frustración, no hubo amargura. ¿Qué hay en él? ¿Qué domina? ¿Qué controla su alma, su mente y su corazón y aún su cuerpo en medio del dolor? Gozo y qué, y alegría. ¿Y cómo lo expresa? Orando y cantando himnos. Hermanos, en la aflicción, vaya y ore y luego glorifique a Dios. Deja de quejarte, deja de entrar en amargura, deja de quererte amar, sea una venganza. Esa no es la respuesta. Los hijos del reino nunca respondemos conforme a una naturaleza caída. Respondemos como lo que somos, los hijos del reino, quienes siguen las pisadas del Maestro, los apóstoles. Respondemos ¿con qué? Con gozo y con alegría. Por causa de Cristo, cuando es por causa de Cristo, hermanos. Su gozo no dependía entonces de esas cadenas, sino de quién? De Cristo. No de esa cárcel, de esa cadena, de ese cepo, hermanos, sino de Cristo. Así que cuando usted se sienta en lo más profundo de una cárcel oscura, se siente atado de pies y manos, encarcelado, ¿cuál es nuestra primera respuesta a la queja? Pero ¿por qué Dios? ¿Por qué permite esto, Dios? ¿Por qué permitió? Si yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Si yo voy allí, me congrego y oro y leo la palabra, Señor, ¿y por qué permite esto? Si yo no les he hecho mal a esta gente, ¿y por qué hablan mal de mí? No es la queja, no es la venganza, no es la amargura. Es el gozo y la alegría cuando sea por causa del Señor. Esteban fue apedreado, lapidado y murió así. Y él vio los cielos abiertos y no dijo, Señor, no les tomes en cuenta. Señor, destrúyelos. No, él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo en la cruz que dijo, Padre, perdónalos, ¿por qué? No saben lo que hacen. Él glorificó al Padre, exaltó al Padre, hermanos. Pero hermanos, debemos ser honestos y saber que esta respuesta, hermanos, no es humanamente posible. No es humanamente posible regocijarse cuando somos difamados, perseguidos, vituperados. Además, esto no es un ejercicio de autoayuda, hermanos, de ninguna manera. Solamente esta respuesta es posible porque Jesús nos da tres razones teológicas, hermanos. Él nos da tres razones divinas, eternas y gloriosas que hacen que este gozo no solo sea un mandato, sino la respuesta racional y lógica del creyente. Hay tres razones por las cuales el creyente responde con gozo y con alegría y vamos a verlas. Recuerden, el gozo cristiano no es un optimismo, algo ciego, un optimismo ciego, ni una negación de la realidad. El dolor es verídico, es real, la persecución es real, el falso testimonio es real. Esto es una convicción teológica bien profunda. El versículo 12 nos dice, allí cuando nos dice la palabra del Señor, que gozaos y alegraos. Volvemos al capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados, alegraos, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron las profetas que fueron antes de vosotros. Bien, hermanos. Lo que vemos aquí entonces, el versículo 12, Jesús nos ofrece tres anclas divinas, hermanos, que sostienen el gozo sobrenatural y lo hacen posible incluso en medio del fuego más intenso que nosotros podamos experimentar. La primera es
la recompensa celestial. Vuestro galardón es ¿qué? No dice que el galardón va a ser, sino que los hijos del reino ya son herederos de que ya tienen ¿qué? Galardón. Vuestro galardón es grande. ¿En dónde? La primera razón, entonces, hermanos, es la recompensa celestial. Cuando habla del galardón, es de una recompensa celestial, dice la palabra del Señor. Ahora, Jesús nos dice que nosotros debemos responder con gozo y con alegría. ¿Por qué? Porque vuestra recompensa en los cielos es grande. O sea, el sufrimiento presente no es el final de la historia del creyente, sino es verdad una inversión en esa realidad eterna, hermanos. En San Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20, Jesús nos dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El Señor habla de ser estos verdaderos tesoros. Hermanos, y mucha gente, muchas veces la gente cree que hacemos tesoros es a partir de no sufrir, no padecer. No. Cuando dice hacer tesoros, es porque desde acá la palabra dice, vuestro galardón es grande. Es porque debemos estar sufriendo. Fíjese que el galardón, hermanos, es una motivación para responder con gozo y con alegría. Ustedes recuerdan del Señor Jesucristo lo que dice por medio del apóstol Pedro, que Él dice que sufrió la cruz con gozo y todo menosprecio con gozo. ¿Por qué? Porque Él miraba más allá de la cruz, porque iba a traer muchos hijos a la gloria. Él sufrió el vituperio, el escarnio, todo lo que se le hizo a Él lo soportó con gozo, hermanos. Así que dice, porque Él vería el fruto de la aflicción de ¿qué? De su alma. Y llevaría a muchos hijos a la gloria. Así que Jesucristo tenía una motivación gloriosa. ¿Para qué? Para soportar el sufrimiento y la muerte. Que Él volvería a estar con el Padre y no solamente recibiría su gloria nuevamente, sino también que llevaría a muchos hijos ¿a qué? A la gloria. Así que Jesucristo tiene esa motivación, por decirlo así, y nos manda a seguir esas pisadas y a mirarlo a Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de ¿qué? De Él. Sufrió la cruz, menospreció el oprobio, se sentó a la diestra de Dios. Jesucristo también, hermanos, porque Él sabía que había esa meta, ese galardón, ese triunfo, esa victoria, así que lo sufrió ¿con qué? Con gozo. Cristo ya nos ha dado la victoria, así que suframos con gozo. Tenemos un galardón en los cielos, así que esta es mi motivación. Respondo con gozo y la alegría porque en los cielos tengo ¿qué? ¿Qué? Un galardón, hermanos. Ahora, ¿qué nos puede ayudar también a tener gozo y alegría? Una respuesta. La palabra dice en 2 Corintios 4:17, porque esta nuestra leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Vayamos, 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y note la comparación que hay aquí, hermanos. Mire lo maravilloso y lo precioso. Esto nos ayuda a tener gozo y alegría porque esta tribulación es momentánea y va a producir algo maravilloso y eterno. Mire, leve, dice la palabra, porque esta leve tribulación momentánea. Leve y qué? Y momentánea. Versus, mire lo que dice luego. Excelente y qué? Y eterno. Nos habla de lo leve y lo momentáneo versus, o sea, en comparación con qué? Con lo excelente y lo eterno.
Así que, hermanos, desde la perspectiva de la eternidad, hermanos, el sufrimiento presente es insignificante, como dijo Pablo, con aquella gloria que en nosotros, aquella gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, esto es lo que nos está diciendo. Esta es una razón, la primera razón, hermanos, entonces es porque la recompensa celestial, el galardón, Dios va a recompensar a los que sufren y los que padecen por causa del reino de los cielos. Esa es, hermanos. Y la segunda razón, volvemos a Mateo 5, dice, alegraos y gozaos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es la primera, el galardón, la recompensa celestial. Y lo segundo es porque así persiguieron a los profetas, hermanos. Y esto indica entonces, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y esta es la perspectiva histórica, hermanos. Cuando somos perseguidos, no estamos solos, estamos unidos a una larga línea que atraviesa toda la escritura de testigos fieles. Elías, como les decía, fue perseguido por Jezabel. Jezabel quiso matar a Elías. Jeremías fue arrojado a la cisterna. Daniel fue echado al foso de los leones. Hermanos, Zacarías fue apedrado en el templo. Eso lo vimos hace poco también. Él fue muerto, hermanos. Hebreos 11 nos indica, hermanos, que todos aquellos sufrieron persecución. Y también Santiago 5:10 nos dice, Santiago 5:10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso, compasivo. Hermanos, así que este versículo anima a los creyentes a recordar la fortaleza de los antiguos profetas cuando pasamos momentos difíciles. Así que, hermanos, esto nos pone entonces, hermanos, dentro del saco de los profetas, en la comunión con quién, con los profetas, está diciendo el Señor. Mira, vuestro galardón es grande. Así sufrieron los profetas, o sea, nos pone en la misma condición de quién, de los profetas, en esa misma comunión con ellos, hermanos. Queriéndonos decir, ni los profetas van a ser menos que ustedes, ni ustedes menos que los profetas. La iglesia del Señor. Una vez estaba, eso, cuando ocurrió lo de Japón. ¿Recuerdan el tsunami en Japón? Yo estaba en otro lugar y en otra nación y cuando llegué y comienzo a ver las imágenes, yo pregunto qué pasó. Dijo, no, eso acaba de pasar en Japón, cuando eso estaba volando, cuando sucedió eso. Y una persona ahí que conocía el evangelio dice, pero gloria a Dios que ya no, nosotros no vamos a pasar por ahí, gloria a Dios. Y hablaba con un orgullo, me quedé yo, hasta ahora llegaba a ese lugar. Hermanos, hay muchas personas que dicen, no, nosotros no vamos a pasar tribulación, muéstreme un pasaje de la Escritura donde la iglesia, los profetas y todos los justos no hayan pasado tribulación. No hay ninguno. No hay ninguno, hermanos. Ninguno. Ninguno. No hay ninguno. Ninguno. El que quiera vivir piadosamente padecerá ¿qué? Persecución. Así que la motivación entonces para responder con gozo y alegría es que primero hay una recompensa celestial. Dios nos va a dar nuestras coronas. Dios, estaremos con Él. Dice, los que sufrieron conmigo reinarán ¿con quién? Conmigo. Hermanos, esa es la realidad, así que va a haber una recompensa. Pero también, cuando sufrimos, somos colocados en la posición de los profetas, en la comunión con los profetas. Y la tercera razón, hermanos, aunque no dice explícitamente, pero está implícito allí, es por mi causa. El Señor dice allí en Mateo 5 que ustedes van a sufrir persecución, pero van a ser alegrados y gozados por el galardón, la recompensa. Y porque así persiguieron a los profetas, nos coloca entonces en la posición de los profetas que fueron antes de qué? De vosotros. Pero todo esto es por causa de quién? Por mi causa, dice el Señor.
Así que este versículo entonces, cuando nosotros sufrimos, sufrimos por Cristo y participamos de sus padecimientos, como dice Pablo en Filipenses 3:10. Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Qué quiere Pablo? Pablo quiere sufrir y padecer y llegar a ser semejante a Cristo hasta dónde? En la muerte. Oye, ¿qué palabra nos dejó Pablo? Ahora sí, yo, Pablo, quiero conocerle al Señor y el poder de la resurrección. Y quiero ser participación de qué? De sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en qué? En su muerte. La historia habla de que Pablo fue torturado, murió torturado y los apóstoles torturados. Así que hermanos, partícipe de sus padecimientos. ¿De verdad usted es creyente? ¿Usted quiere participar de los padecimientos de Cristo? ¿O solamente usted dice, no, yo solamente quiero bendiciones, no dolores, no sufrimiento, no persecuciones, no que hablen mal de mí, den falso testimonio? No, yo quiero solo bendiciones. Yo nunca he escuchado a un hermano que me diga, hermano, estoy lleno de gozo y alegría porque hablaron mal de mí por causa de Cristo. Vengo gozoso, vengo alegre. Nunca. Ojalá Dios me dé la oportunidad de escuchar a un hermano así. Ahora bien, Romanos 8:17. Una vez evangelizando en Chima, desde una finca nos insultaban, pero duros, eso nos insultaban una cosa tremenda. Y uno, bueno, gloria a Dios, esas son bendiciones, son bendiciones. O sea, que cambie su actitud, su pensamiento, sus palabras, son bendiciones. 8:17. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, el sufrimiento nos coloca en la posición de unión con Cristo. Juntamente con Él seremos ¿qué? Glorificados. Si es que sufrimos y padecemos juntamente con Él. Y es necesario que después de muchas tribulaciones entremos al reino de ¿qué? De los cielos. Así como Cristo fue vituperado, escarnecido, los apóstoles, los profetas, hermanos, el sufrimiento también a nosotros nos conforma a esa imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, si padecemos con Él vamos a ser ¿qué? Glorificados. Así que aquí tiene entonces, hermanos, las razones por las cuales usted debe responder con gozo y con alegría ante el sufrimiento, el padecimiento, el escarnio, el vituperio por causa de Cristo. Que Dios le bendiga. Vamos a mirar las aplicaciones. Primera, examine su vida. Si nunca enfrenta oposición por causa de Cristo, pregúntese si está viviendo con fidelidad el Evangelio o si le ha conformado al mundo. Sí, hermanos, porque el ser creyente no le vamos a caer bien a todo el mundo. La fidelidad a Cristo, hermanos, la fidelidad a Cristo inevitablemente produce fricción con el mundo que lo rechaza. Es de ahí, hermanos. Totalmente. Totalmente. Yo he escrito algunas cosas repudiando y rechazando algunas obras pecaminosas en Facebook y no les digo todo lo que me han dicho. Hasta un día me apareció un chamán conjurándome por todos sus dioses y sus espíritus. Era como de la Santa Marta, como de por allá. Y se recibe. Y eso que no los está viendo uno, no los está viendo, solamente escribe. Pero hermanos, la verdad tiene muchos enemigos. La mentira, la mentira tiene muchos amigos. La verdad tiene muchos enemigos. Bien,
Examinemos nuestro corazón. No responda a la persecución con amargura y venganza, de ninguna manera, sino, ¿cómo? Con arrepentimiento. Si hemos respondido así, arrepentámonos, mortifiquemos ese pecado y pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, que produzca gozo en nosotros. Ese gozo que solo el Espíritu de Dios nos puede dar, hermanos, para tener gozo y responder con gozo y alegría. Recuerde que, como le dije anteriormente, hermanos, ese gozo es como un éxtasis. Yo no les cité otros versículos, pero por ejemplo, Pedro y ellos se dice que salieron con gozo, tenían un gozo profundo. ¿Por qué? Porque los habían azotado y los habían amenazado. Sí, hermano. Así que la próxima vez, hermano, que hablen mal de usted venga a decirme, uy, hermano, ayúdame a orar. Venga primero, hermano, vengo lleno de gozo, lleno de alegría. Estoy que no me aguanto, hermanos. Estoy que me salgo de la ropa del gozo y de la alegría. ¿Y por qué, hermano? ¿Qué le sucedió? Cuénteme. No, hermanos, por causa de Cristo me aborrecieron. Me maldijeron. Dijeron cualquier cantidad de mentiras. Entonces ya son dos gozándonos y alegrándonos. Debemos examinar el corazón, no responder de ninguna otra manera, hermanos, sino con gozo, con alegría. Y también esto nos ayuda a predicarnos el Evangelio, hermanos. No responda, hermanos. O sea, cuando sufro por Cristo, recordemos que su recompensa está en el cielo y que comparte el camino de los santos y que su sufrimiento lo conforma más a Cristo. O sea, recordemos que todo este sufrimiento llevó a los apóstoles, llevó a los profetas a ser más como quién, más como Cristo. Entonces, debemos nosotros tener conciencia que esta verdad gobierne nuestra mente y nuestro corazón por encima de todas las circunstancias, hermanos. El dolor, el sufrimiento me hace más como quién, más como Cristo, hermanos, más como Él, hermanos. Y conclusión final. Yo estaba en la, pasé. Conclusión final. La persecución cristiana no puede responderse con insultos, con venganza, con calumnias, hermanos. Puede manifestarse de esta manera sobre nosotros, pero nosotros no podemos responder de ninguna manera de esta forma también. Nuestra respuesta no es la amargura, no es la venganza, hermanos, no es el odio, no es el repudio de ninguna manera, sino es un gozo sobrenatural, porque nuestra recompensa está ¿en dónde? En los cielos. Compartimos el camino con los profetas, hermanos, con todos los que han sido antes que nosotros, y esto nos hace ser conformados a la imagen de Cristo. Así que este gozo va a evidenciar una fe genuina, una fe verdadera, un corazón que valora el tesoro del cielo por encima de las cosas terrenales, hermanos. Así que la respuesta bíblica ante la persecución, ante el odio, ante la violencia contra nosotros por causa de Cristo es esta: gozo y qué, y alegría. Pablo dijo, y yo sobreabundo de gozo en todas mis tribulaciones. Que el Señor, por su Santo Espíritu, nos ayude cada día a responder con gozo y alegría ante toda adversidad, ante toda oposición y guerra, por causa de Jesucristo. Solideo gloria. Señor, sea la gloria. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, sabemos que no es fácil responder, Señor, pero no es por nuestra propia fuerza, sino es por el poder del Espíritu Santo. Te pedimos, Padre, que cada día nos llenes del poder de lo alto, del poder del Espíritu, y nos ayudes a responder con gozo y con alegría ante la persecución, ante el vituperio y ante la mentira, Señor. Ayúdanos cada día a ser verdaderamente hijos del reino, que responden como aquellos que han sido transformados, convertidos, nacidos de nuevo, y que el Cristo mora en sus vidas y en sus corazones, y que cada uno de nosotros sigue sus pisadas, Señor, mirando siempre tu ejemplo, tu testimonio, y en la manera que tú y los apóstoles respondieron ante toda adversidad por causa de tu justicia, Señor. Ayúdanos, danos el poder y enséñanos a responder con gozo y alegría, porque nuestro galardón es grande en los cielos, porque esto nos pone
en esa comunión con los apóstoles y en esa comunión con Cristo, quien es varón de dolores, experimentó el quebranto, fue menospreciado, vituperado, escupido y perseguido y muerto, Señor. Tú eres nuestro ejemplo. Ayúdanos a seguir tus pisadas y a poner la mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Y a responder conforme tú nos demandas en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.